Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de unas sustancias que se están poniendo muy de moda en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades intestinales. Se trata de los ácidos grasos de cadena corta. Cuando hablamos de ácidos grasos, ya estamos asociando esa palabra al contenido en grasa de la dieta. Bueno, pues en este caso no estamos hablando precisamente de dieta de manera directa como fuente de estos ácidos grasos, sino de manera indirecta. Y enseguida lo vais a ir entendiendo. Los ácidos grasos de cadena corta no están presentes directamente en los alimentos. Las grasas que obtenemos a través de la dieta pueden ser ácidos grasos de cadena larga o de cadena media. ¿Y esto qué es realmente? Bueno, pues es el tamaño de la estructura que tienen esos ácidos grasos, la estructura química, es decir, olvidaros porque nosotros no vamos a ver las grasas con su estructura química, sino que nos las vamos a comer. Vale, pues estos ácidos grasos de cadena corta no nos los podemos comer a no ser que los utilicemos en forma de suplemento. Que esto no me voy a adelantar, vamos avanzando poco a poco en el vídeo. Entonces, ¿de dónde salen estos ácidos grasos de cadena corta? Y por eso su descubrimiento, vamos a decir, bueno, pues ha ido avanzando progresivamente a medida que se ha avanzado en los estudios de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque es la microbiota la que genera estos ácidos grasos de cadena corta, al contrario de los ácidos grasos, como os digo, de cadena larga y de cadena media, que los obtenemos a través de la dieta. Ácidos grasos de cadena larga, es que si os empiezo a nombrar los nombres de los ácidos grasos, bueno, pues los podríamos asociar a las grasas, por ejemplo, saturadas. Serían ácidos grasos de cadena larga, de cadena media, algunos ácidos grasos presentes por ejemplo, en el aceite de coco. Ahí tendríamos ácidos grasos de cadena media que también resultan muy beneficiosos. Pero vamos hoy con los de cadena corta, que los conocidos hasta ahora, porque aquí esto, como es bastante relativamente reciente, pues quién nos dice que mañana, pasado o dentro de unos años no aparecen nuevos compuestos que se descubre, ¿no?, que son ácidos grasos de cadena corta que utiliza también nuestro cuerpo. Bueno, pues esa síntesis de los ácidos grasos de cadena corta es responsabilidad directa de la microbiota intestinal. De ahí que cuando se producen alteraciones en la microbiota intestinal, también se pueden producir alteraciones en la producción de estos ácidos grasos. Y pensaréis, ¿y realmente para qué me importan a mí esos ácidos grasos? Pues porque tienen muchísimas funciones beneficiosas para el funcionamiento no solo de la microbiota intestinal, sino de otros lugares de nuestro cuerpo. Y ahí es donde van avanzando progresivamente los estudios, ¿no?, científicos para demostrar esas utilidades o no de los ácidos grasos de cadena corta, que los conocidos son actualmente tres. Uno sería el acetato, otro sería el butirato, que este igual os suena un poquito más, y otro sería el propionato, que este probablemente igual no suena mucho porque no está siendo objeto de muchas investigaciones. El más investigado actualmente está siendo el butirato, que también lo podemos conocer con el nombre de ácido butírico. Y a veces dices, pues realmente qué necesidad tenemos, ¿no?, de investigar eso que hace la microbiota. Pues porque realmente las implicaciones de la microbiota intestinal para la salud de una persona son enormes y cada vez es más frecuente escuchar hablar no solo del eje intestino o microbiota intestino-cerebro, sino microbiota intestino-piel, microbiota intestino-pulmón, es decir, de toda la relación que puede existir con la microbiota
y la función o el funcionamiento adecuado de otros órganos. Y ahora vamos con ese butirato, ¿no? O ácido butírico, que es el ácido graso de cadena corta más estudiado. ¿Qué funciones tiene y cómo lo sintetiza o de dónde lo obtiene la microbiota intestinal? Bueno, esa síntesis a través de la fermentación, o podríamos decir el consumo de alimentos principalmente ricos en fibra. Esa fibra yo no la puedo digerir, bueno, ni yo ni tú, quiero decir, nosotros no podemos digerirla y por lo tanto llega prácticamente intacta, no intacta tal cual la comemos en el alimento, masticada, troceadita, separada de otros componentes, llega al intestino, principalmente aquí tendríamos una pequeña utilización en el intestino delgado, donde la microbiota es menos abundante, pero sobre todo se encuentra en el intestino grueso. Llega esa fibra, la microbiota, principalmente algunas cepas de microbiota, la digieren y sintetizan esos ácidos grasos de cadena corta y además generan gas. Y ese gas es el que nos causa molestias. Así que dejamos de consumir fibra y eso implica que se reduce la síntesis de ácidos grasos de cadena corta y estamos dándole la vuelta a la tortilla. Vamos a ver esos beneficios, por lo tanto tendríamos también esos perjuicios cuando no se sintetizan en suficiente cantidad. Los ácidos grasos de cadena corta, especialmente el ácido butírico, está implicado en la energía que obtienen esa propia microbiota. Es decir, la pueden utilizar para la obtención de energía. Energía que se revierte no solo en que la microbiota crezca más, sino en la energía propia de la persona que tiene esa síntesis de ácido butírico. Es decir, las células podrían utilizarla también como fuente de energía. Así que ahí tenemos un beneficio extra, ¿no?, para la obtención de energía a través del consumo de fibra. Si no la digiero no obtengo energía, pero la microbiota me permite obtener ese extra de energía. Además, ese ácido butírico lo que ayuda es a que la microbiota, vamos a decir, se haga fuerte entre sí, que se una fuertemente. Eso que impide realmente que otros microorganismos patógenos ocupen el lugar de los microorganismos beneficiosos. Se hace fuerte esa microbiota intestinal. Además, ese ácido butírico mejora la mucosa intestinal, tanto a nivel del intestino grueso como a nivel del intestino delgado, favoreciendo la unión entre las células del epitelio de la mucosa intestinal. Esto os lo he contado alguna vez. Vamos a hacer un pequeñito repaso, ¿no?, de la implicación que podría tener, en este caso sí, un suplemento o la dieta, en la mejora de la hiperpermeabilidad intestinal, ¿no? Las células intestinales se encuentran unidas entre sí, pero tienen pequeños canales que dejan pasar las sustancias que necesita nuestro cuerpo. Es decir, en el intestino delgado deja pasar los nutrientes y en el intestino grueso, no penséis que no se absorbe nada, se reabsorbe parte del agua, se recicla parte del hierro, se reciclan algunos nutrientes que han podido llegar hasta el intestino grueso y que les resultan interesantes a nuestro cuerpo. Si existe una mala unión entre esas células epiteliales de la mucosa intestinal, ¿qué ocurre? Que a veces se separan demasiado, haciéndose débiles esas uniones. Pues el butirato tiene la capacidad de hacer que esas uniones vuelvan a su sitio, vuelvan a ser lo fuertes o lo unidas que deberían ser. Por lo tanto, ayuda a reducir esa distancia entre células que provoca esa hiperpermeabilidad intestinal. Además, el butirato mejora la síntesis de ese moco que recubre toda la mucosa intestinal, por lo tanto mejora también, bueno, pues toda esa, vamos a decir, función, ¿no?, que tiene protectora la mucosa intestinal, gracias a esa síntesis, como os digo, de la mucosidad que recubre
ese epitelio, de manera que se impide el acceso de otras sustancias que puedan resultar perjudiciales. Es como si fuese una especie de filtro. Además, está implicada la síntesis de ácidos grasos de cadena corta en general, no solo del butirato, en la mejora del funcionamiento del sistema inmunitario. Tiene una función antiinflamatoria y de ahí que se comience a estudiar sus beneficios también en otras enfermedades que puedan tener un origen inflamatorio. Por lo tanto, bueno, pues ahí tendremos que esperar también el progreso, ¿no?, de esas investigaciones, que eso es algo que ya sabéis que os digo siempre, que lo que hoy es blanco mañana igual es negro y que lo que hoy es blanco igual mañana es de colores. Las investigaciones van avanzando, el conocimiento del funcionamiento de nuestro cuerpo va avanzando también y por lo tanto nos podemos ir encontrando con novedades o diferencias respecto a lo que se va descubriendo. Así que eso es algo, por supuesto, también muy interesante y algo que juega con nuestra capacidad de cambio, ¿no? De decir, pues si esto lo he hecho hasta ahora, pero la evidencia científica me dice que no estaba bien, tendré que cambiar y empezar a hacer otras recomendaciones. Bueno, alimentos que nos ayudan a mejorar el butirato. Por un lado, el almidón resistente, que lo obtenemos, por ejemplo, patata cocida, arroz cocido y enfriado, de ese almidón que os he hablado muchas veces, que es un buen prebiótico. El consumo de alimentos ricos en fibra, como por ejemplo las coles, también podrían ayudar a mejorar esa síntesis de ácidos grasos de cadena corta. Las legumbres, todos esos alimentos que me generan gases, claro, es que esos gases van asociados también a ese buen funcionamiento de la mucosa, de la microbiota intestinal, pero que a veces hay que acostumbrar al cuerpo a ese aporte de fibra. Generalmente los alimentos ricos en fibra soluble dan menos problemas. Ahí tendríamos también, por ejemplo, el plátano, la manzana, la pera, las frambuesas, algunas frutas muy ricas en fibra soluble, que como os digo suele dar menos problemas que los alimentos ricos en fibra insoluble, como por ejemplo las verduras o las legumbres, por citar los mismos alimentos que os he dicho que son beneficiosos para la síntesis de los ácidos grasos de cadena corta. Cereales integrales, y aquí el beneficio demostrado se lleva la palma, la avena, de la que también os he hablado en numerosas ocasiones de sus beneficios para la mejora de algunas patologías, así que también estaría indicada para mejorar la síntesis de los ácidos grasos de cadena corta. Y actualmente, lo que os he ido diciendo a lo largo del vídeo, se están utilizando también los ácidos grasos de cadena corta, bien combinados o bien exclusivamente el butirato, como suplemento en el tratamiento para las diversas patologías gastrointestinales, especialmente aquellas que cursan con inflamación, como podría ser la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, la colitis ulcerosa o incluso también para el tratamiento de la permeabilidad intestinal. Por lo tanto, ahí tenemos también un recurso extra. ¿Y por qué os lo digo? Porque a veces la dieta no nos permite ir cambiando tan rápidamente como la mejora que obtenemos si introducimos ese ácido butírico desde etapas iniciales del tratamiento dietético. Así que ahí podríamos ir combinando ambas estrategias, la suplementación y las modificaciones de la dieta para correr un poco más, que es lo que a veces necesitamos para obtener resultados que nos animen a seguir adelante. Así que espero que el vídeo os haya resultado interesante, es algo relativamente novedoso para muchos, así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.